A veces la vida parece seguir un guión predecible, rutinas bien definidas, pequeños gestos que mantienen el equilibrio y el silencioso consuelo de quien cree estar a salvo. Pero basta con un mensaje, una breve desviación de lo esperado, para que todo lo que parecía sólido revele sus grietas. Es en esta brecha entre el amor y la duda que comienza la historia, donde la confianza se pondrá a prueba y donde el verdadero significado de la asociación demostrará ser más profundo que cualquier promesa hecha en días tranquilos. Hola, amigos. Soy Linda, y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. El reloj se acercaba a la medianoche cuando Elena terminó el informe para la reunión del día siguiente. Sus ojos ardían de cansancio, pero había una silenciosa satisfacción al completar otro proyecto importante. Habían pasado casi 10 años desde que ella y Daniel habían construido esta vida. No glamurosa, pero sí sólida. Un apartamento acogedor, rutinas establecidas y esa armonía que solo llega con el tiempo. Se levantó del escritorio improvisado en la esquina de la habitación y se dirigió a la cocina. Por el camino, vio el abrigo de Daniel colgado en el perchero y su maletín de trabajo cuidadosamente colocado en el sillón. Sonrió al ver la cafetera preparada para la mañana siguiente. Siempre lo dejaba todo listo antes de acostarse, uno de esos pequeños gestos que mantenían la armonía de sus días. En la nevera, sus notas recordaban: pagar la factura de la luz, con vencimiento el 15. Llamar al fontanero. Comprar el regalo de cumpleaños de mamá. Así funcionaban. Él con el café, ella con recordatorios prácticos como los engranajes de regalo. En el dormitorio, Daniel ya dormía, respirando profunda y tranquilamente. Elena se deslizó bajo las sábanas e incluso dormido, él se movió ligeramente hacia ella. Le rozó ligeramente los dedos antes de quedarse dormida, como todas las noches. El otoño había llegado silenciosamente, trayendo consigo no solo hojas amarillentas, sino un sutil cambio en la dinámica de la pareja. Elena notó que ya no podía seguir el ritmo de Daniel. Se iba antes, volvía más tarde y cada vez tardaba más en responder a los mensajes. ¿Está todo bien?, preguntaba de vez en cuando. Solo estaba cansado. Demasiado trabajo, respondía él con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sus conversaciones durante la cena se acortaban, llenas de silencios que antes eran cómodos pero que ahora parecían cargados de algo no dicho. El café seguía ahí cada mañana, las notas en la nevera seguían leyéndolo, pero la distancia se acentuaba, como si ambos habitaran la misma casa, pero en dimensiones ligeramente desalineadas. En la oficina, Elena le comentó a Rachel, su compañera de muchos años: creo que algo le pasa a Daniel. Parece ausente. Rachel, mordiendo una manzana, arqueó una ceja. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos de nuevo? 9, 10 años. Es la etapa en la que los hombres empiezan a distraerse, ¿sabes? Quizá deberías echarle un vistazo al móvil. Elena negó con la cabeza al instante. Yo no haría eso. Así no se solucionan las cosas. Si algo va mal, hablamos. A veces la conversación solo llega después de las pruebas, Elena. Rachel insistió, con esa sabiduría de quien ha pasado por demasiadas decepciones. Pero tú decides. No digas que no te lo advertí. Elena intentó apartar esa sugerencia de su mente. En 10 años, nunca había invadido la privacidad de Daniel. La confianza era la base de todo lo que habían construido, y no estaba dispuesta a socavarla. Pero a veces el destino tiene una ironía peculiar. Un jueves cualquiera, Elena estaba terminando de organizar unos documentos cuando su teléfono se quedó completamente sin batería. Necesitaba llamar a su madre, que tenía algunos problemas de salud, para confirmar la cita médica del día siguiente. Sin pensarlo mucho, cogió el teléfono de Daniel, que estaba en la encimera de la cocina. Siempre dejaba guardada su contraseña, 0108, el día y el mes en que se conocieron, otro de esos pequeños gestos de confianza entre ellos. Cuando la pantalla se iluminó, apareció una notificación:
superpuesta a su fondo de pantalla de ellos juntos en la playa. Es hora de que tu esposa sepa la verdad sobre nosotros. El nombre sobre el mensaje era Sofía T. Elena sintió un escalofrío. Releyó el mensaje 3 o 4 veces, como si las palabras pudieran reorganizarse y adquirir un significado diferente. Pero permanecieron allí, crueles en su claridad. Dejó el teléfono exactamente donde estaba y se sentó en el sofá, con las manos temblorosas. La habitación, antes tan acogedora, ahora parecía un escenario extraño, como si todos los objetos familiares fueran solo accesorios de una obra cuyo guión ya no conocía. La cena que había planeado, una nueva receta de risotto que había encontrado, seguían en el olvido. Cuando oyó la llave girar en la cerradura, 3 horas después, Eleanor seguía en el mismo lugar, con la mirada fija en la pared, intentando comprender cómo había desaparecido el suelo bajo sus pies. Daniel entró con un maletín y una pequeña bolsa de la compra. Sonrió al verla, pero la sonrisa se congeló al notar su expresión. «¿Qué ha pasado?», preguntó, dejando las cosas sobre la mesa. Eleanor señaló el teléfono. Llegó un mensaje. Caminó hacia el dispositivo, desbloquear la pantalla, y al instante, su rostro palideció. Los hombros, que siempre parecían capaces de cargar con el mundo por ella, se hundieron ligeramente. «¿Quién es Sofía?». La voz de Elena era baja, casi un susurro. Daniel la miró con la boca ligeramente abierta, como buscando palabras que se le escondían. «Yo no estoy listo para hablar de esto», finalmente respondió, con la voz ligeramente temblorosa. Fue como si alguien le hubiera echado un jarro de agua fría a Elena. Ni una negación, ni una explicación, solo la confirmación de que había algo que decir, algo para lo que no estaba listo. Se levantó lentamente. «Entiendo». En silencio, caminó hacia el dormitorio y sacó una maleta del armario. Empezó a empacar su ropa, con movimientos mecánicos, como si estuviera viendo a otra persona hacerlo. Daniel la siguió, deteniéndose en la puerta del dormitorio. «Eleanor, no es lo que estás pensando». «¿Y qué estoy pensando yo, Daniel?», preguntó, sin volverse hacia él, sin dejar de doblar blusas. «Porque ya ni siquiera sé qué pensar. Solo sé lo que leo. Por favor, tenemos que hablar de esto. Ahora quieres hablar». Finalmente se volvió hacia él, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Acabas de decir que no estás listo. ¿Y sabes qué? Yo tampoco». Esa noche, Elena se fue con solo una maleta, y la sensación de que los últimos 10 años se habían reescrito en un solo mensaje. No hubo gritos, ni acusaciones dramáticas, solo el pesado silencio entre dos personas que de repente parecían desconocidas. En los días siguientes, Eleanor se quedó en el apartamento de su hermana mayor, Camilla. Puso su teléfono en modo avión, incapaz de lidiar con las docenas de mensajes y llamadas de Daniel. «Deberías al menos escuchar lo que tiene que decir», sugirió Camilla mientras preparaban la cena en la pequeña cocina. «¿Para qué? ¿Para escuchar excusas? ¿Explicaciones inventadas?». Elena estaba cortando verduras con una fuerza innecesaria. 10 años, Camilla. 10 años, y lo descubro así. La gente comete errores. «Confiar en él era mío», respondió Elena, saboreando la amargura de sus palabras. Después de una semana, Elena regresó al trabajo. Rachel, al verla entrar en la oficina, pálida y con profundas ojeras, no necesitó muchas explicaciones. «Te lo advertí», dijo, pero sin la satisfacción que normalmente conlleva la frase. «Al final, todos los hombres son iguales». Eleanor no respondió. No quería esa camaradería basada en amargas generalizaciones. A pesar del dolor, se negaba a creer que el amor que compartía con Daniel pudiera reducirse a un cliché. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. El apartamento donde había sido tan feliz ahora parecía pertenecer a otra vida. Fue a comprar ropa más y lo encontró impecablemente ordenado, pero con claras señales de que Daniel vivía solo. Platos amontonados en el fregadero,
correo amontonado en la entrada. El día que faltaban 2 meses, recibió un correo electrónico del abogado que había contratado. Era hora de formalizar el divorcio. El despacho del abogado estaba en un edificio antiguo con suelos de madera que crujían a cada paso. Elena llegó 15 minutos antes, como siempre hacía para las citas importantes. Se sentó en un sillón de cuero desgastado, y estaba muy lejos. Y sintió el peso de los papeles dentro de su maletín, documentos fríos que debían cerrar una década de vida compartida. Cuando Daniel entró, el impacto fue mayor de lo que había previsto. Parecía haber perdido al menos 10 kilos. La ropa le colgaba suelta, el rostro marcado por una barba descuidada que nunca antes había llevado. Los ojos, esos ojos marrones que a menudo la habían mirado con amor, estaban profundamente hundidos, como si dormir fuera un lujo lejano. «Hola, Elena», saludó con voz ronca. Ella solo asintió, incapaz de confiar en su propia voz. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa, comenzó a explicar los términos del acuerdo, señalando dónde debía firmar cada uno. Habló de la división de bienes, responsabilidades financieras, plazos legales, tecnicismos que intentaban plasmar el final de algo que nunca fue meramente contractual. Antes de firmar, interrumpió Daniel, me gustaría unos minutos a solas con Elena. El abogado la miró con aire interrogativo. Elena dudó, pero finalmente asintió con la cabeza. El hombre recogió unos papeles y se fue, cerrando la puerta con suavidad. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no se había dicho en los últimos meses. Daniel respiró hondo, como quien se arma de valor para un salto imposible. Mi empresa se está declarando en quiebra, dijo finalmente. Elena parpadeó, confundida por el inesperado rumbo de la conversación. ¿Qué? Llevamos 6 meses al borde de la quiebra. Lo he intentado todo para salvar el negocio. Busqué inversores, renegociar contratos, recorté gastos. Pero no fue suficiente. Su voz tembló ligeramente. El sector financiero predijo pérdidas irreversibles. En 2 semanas, cerraremos definitivamente. Daniel, yo, no entiendo qué tiene que ver esto con el mensaje. ¿Con Sofía? Se frotó la cara, con un aspecto repentinamente envejecido. Sofía Teixeira es mi psicóloga. Empecé a consultarla cuando me di cuenta de que no podía salvar la empresa. Elena sintió como si le hubieran chupado el aire de la habitación. Esa empresa era mi sueño incluso antes de conocerte. Continuó. Era más que un simple trabajo. Era parte de mi identidad. Ver todo desmoronarse. Fue como perderme por completo. Sacó el teléfono del bolsillo, tras unos toques, giró la pantalla hacia ella. Era una conversación completa. No solo el mensaje que había visto. Daniel, han pasado 2 meses desde que hablamos de esto. Es hora de que tu esposa sepa la verdad sobre nosotros. Sobre nuestras sesiones. Sobre la situación financiera. Sobre tus miedos. No puedes seguir llevando esta carga solo. La confidencialidad entre nosotros permanece, pero necesitas compartirla con ella. Elena sintió que le escocían los ojos y se le formaban lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró. Daniel bajó la cabeza. Vergüenza, miedo, orgullo herido. Elige, respondió. Cuando nos conocimos, yo era el hombre con grandes planes, con un futuro brillante por delante. Estaba seguro de que podía darte todo. Y luego, entonces me encontré a punto de perder todo lo que había construido. Hizo una pausa. Su voz se ahogó. No quería que me vieras fracasar. Cada día que pasaba se hacía más difícil hablar de ello. Creé esta distancia porque no sabía cómo enfrentarte, cómo decirte que ya no era el hombre que elegiste. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Elena. Toda la ira, todo el dolor de las últimas semanas parecieron disolverse en algo más complejo y doloroso, la comprensión de que mientras ella sufría, imaginando una traición, él sufría solo, cargando con un colapso interno. «Podrías haber confiado en mí»,
dijo entre sollozos. Eso era lo que teníamos. Confianza. Lo sé. Y ese fue mi mayor error. Daniel la miró directamente a los ojos por primera vez. No traicionarte con otra persona, sino traicionar nuestra relación al intentar afrontarlo todo solo. Extendió la mano sobre la mesa, un gesto vacilante, como si ya no sintiera que tenía derecho a tocar. Perdí la empresa que construí a lo largo de los años. ¿Pero perderte a ti? Eso era insoportable. Elena miró esa mano. La misma que sostenía la suya cada noche antes de dormir. La misma que preparaba el café cada mañana. Lentamente, extendió la suya, envolviendo sus dedos alrededor de los de él. Sin decir nada, cogió la carpeta con los papeles del divorcio y la apartó a un lado de la mesa. Lejos de ellos. Vamos a ascender juntos, dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas. Fue la primera vez que habló desde que se fue, y con ella, algo roto comenzó a sanar. Los meses siguientes no fueron fáciles. Elena regresó a casa, pero había heridas abiertas, silencios dolorosos, momentos de duda. La confianza, una vez rota, no se restaura de la noche a la mañana. Ella lo acompañó durante las últimas semanas de la empresa, estuvo a su lado cuando le entregó las llaves de la oficina, le tomó la mano en las noches de insomnio cuando el futuro parecía una aterradora página en blanco. La empresa cerró como estaba previsto. Daniel atravesó un periodo de duelo, no solo por la pérdida del negocio, sino por la identidad que necesitaba reconstruir. Continuó las sesiones con Sofía, esta vez con la participación ocasional de Elena. «¿Sabes lo que más me duele?», confesó una noche, mientras miraban las estrellas desde el balcón del apartamento, pensando que casi te pierdo no por algo que hice, sino por algo que no hice, por no tener el valor de hablar. Elena entrelazó sus dedos con los de él. Y casi te pierdo por no esperar a escuchar, por asumir lo peor. 6 meses después del casi divorcio, surgió una idea durante una cena. Elena había comentado sobre el crecimiento del mercado de alimentos orgánicos, sobre cómo la gente se preocupaba cada vez más por el origen de lo que consumía. «¿Y si abrimos algo juntos?», sugirió Daniel, repentinamente emocionado. «Algo pequeño para empezar. Una tienda que conecta a pequeños productores locales con consumidores de la ciudad». Así nació Roots. Una pequeña tienda en el centro de la ciudad que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban productos frescos y sostenibles. No era un imperio empresarial, pero era suyo. Construido a 4 manos, con valores compartidos. El negocio creció lenta y orgánicamente. Y junto con él, algo nuevo también surgió entre Elena y Daniel. No solo un amor restaurado, sino una relación más profunda, basada en la comprensión de que la vulnerabilidad no es debilidad y que compartir las cargas hace el camino menos arduo. 3 años después, durante una limpieza de primavera, Elena encontró su viejo celular guardado en una caja. Por curiosidad, lo cargó y lo encendió, revisando fotos y mensajes de una época que ahora parecía lejana. Impulsivamente, también agarró el viejo celular de Daniel, que estaba en la misma caja. Al encenderlo, vio la notificación que había cambiado sus vidas una vez más. Aún allí, congelada en el tiempo. «Es hora de que tu esposa sepa la verdad sobre nosotros». Sintió un escalofrío, pero no de dolor, sino de la profunda conciencia de cómo un pequeño malentendido casi había destruido todo lo que habían construido. Esa noche, mientras Daniel cerraba la tienda y ella preparaba la cena, Elena pensó en cómo se había transformado el silencio entre ellos. Lo que antes era distancia ahora era compañía, esa paz que existe cuando 2 personas finalmente se entienden sin tener que decirlo todo. Cuando él llegó, lo abrazó con más fuerza de lo habitual. «¿Todo bien?», preguntó él, sorprendido por la intensidad. «Mejor que bien», respondió ella, sonriendo, simplemente agradecida de que hubiéramos encontrado nuestra verdad. Y allí, en la cocina iluminada por la suave luz de la noche con el aroma de una cena recién hecha, Elena comprendió la lección más valiosa de ese viaje, que a veces las grandes verdades se esconden en los silencios.
y que el amor, cuando sobrevive a los malentendidos, regresa no solo más fuerte, sino más sabio. Porque un verdadero hogar no se compone solo de momentos perfectos, sino de la valentía de empezar de cero tras las caídas, de escuchar cuando sería más fácil irse y de creer que, incluso tras las tormentas más violentas, aún es posible construir algo hermoso sobre las ruinas. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para demostrar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.